Bueno, buenos días, bienvenidos al caso clínico número 28 de la Unidad de Infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Se trata de un paciente de 40 años que es natural de la vereda Buenos Aires, municipio de Miraflores, Guaviare, que vivía con su hijo de 6 años. Normalmente en la vereda Mateguada, en esa trabajaba y allí vivía de lunes a viernes, pero visitaba a su hijo en la vereda Buenos Aires los sábados y domingos. Era agricultor y consultó al primer sitio donde lo atendieron el 11 de noviembre del año 2021. Su motivo de consulta fue tengo fiebre. Eh, una vez ingresó al primer sitio de consulta, realizaron una gota gruesa que fue negativa, reportada como negativa para formas parasitarias de Plasmodium, con un hemograma que muestro en la diapositiva, en el que llamaba la atención realmente las plaquetas en límite inferior, pero todos los demás líneas celulares en rangos de normalidad, con una función renal conservada, una glucosa en 138 y un uroanálisis que realmente no era inflamatorio y tenía una cruz de bacterias. El primer sitio al que consulta consideró que cursaba con una infección de vías urinarias e indicaron egreso con ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días, así como ibuprofeno cada 8 horas durante 5 días. El 15 de noviembre el paciente reconsultó porque persistía la fiebre y además refería dolor torácico en el hemitórax izquierdo que no estaba irradiado, así como palpitaciones y tos. Cuando reconsulta, estos son los signos vitales que reportan en esta historia y como hallazgos positivos mencionaban que tenía una irritación yugular grado 2, que además tenía ruidos cardíacos rítmicos taquicárdicos con S3 y reportaban que tenía una hepatomegalia de 3 centímetros palpable por debajo del reborde costal. Los paraclínicos de ese momento, al 16 de noviembre, son los que anoto a continuación, en los que llamaba la atención una PCR que venía en ascenso, así como los azoados en ascenso, transaminasas elevadas en 124 la ST y 143 la LT, con una glucosa en 111 y con dentro del hemograma una hemoglobina en límite pues, inferior, así como unas plaquetas también limítrofes. Unos gases arteriales que son los que reportamos con evidencia de acidosis metabólica compensada, con un lactato que estaba en 2.5. Reportaban en la radiografía de tórax que se observaba un patrón intersticial difuso bilateral con engrosamiento de los septos interlobulillares y aumento de la trama periliar de aspecto algodonoso que era compatible con congestión y edema pulmonar de tipo cardiogénico, así como hilios aumentados de tamaño y densidad. El electrocardiograma reportaba taquicardia sinusal con trastorno de la repolarización, una troponina positiva y adicionalmente un ecocardiograma que reportaba una fracción de eyección del 45% con hipoquinesia difusa, sin alteraciones segmentarias, con un leve derrame pericárdico sin repercusión hemodinámica. Además, indican antígeno en superficie para hepatitis B no reactivo, VIH no reactivo, así como anticuerpos antihepatitis C negativos. Posteriormente realizan una gota gruesa nuevamente en el segundo sitio al que remiten, dados los hallazgos clínicos de la segunda consulta, con el reporte de una gota gruesa con Trypanosoma cruzi y una prueba de ELISA IgG que utilizó antígenos de extracto total, que también fue positiva. Para el 19 de noviembre inician Nifurtimox 120 miligramos con una dosis de 8 miligramos por kilo para el peso del paciente. Adicionalmente, para el 23 de noviembre, teniendo en cuenta que llevaba 4 días persistentes con fiebre y que el paciente persistía también con los hallazgos clínicos que mencionaban, consideraron en una segunda valoración cambiar el manejo a benznidazol 100 miligramos cada 12 horas durante 60 días, que fue el tratamiento que finalmente completó. Este es el reporte que tenemos del paciente. En la primera foto vemos a mano izquierda tripomastigotes en un frotis pues en una gota gruesa con tensión de Field, y en la segunda, que es la que está a mano derecha, vemos el frotis de sangre periférica también con los tripomastigotes. En este paciente se reportaron algunos otros casos con algunas características clínicas similares en las dos zonas que el paciente frecuentaba, por lo cual hicieron una búsqueda activa comunitaria sospechando que se tratara de un brote asociado a transmisión oral de tripanosoma. Finalmente se establecieron 67 contactos del paciente en esta búsqueda activa comunitaria, de los cuales
al final se quedaron con 5 que cumplían con la definición de caso probable, para los cuales se hicieron pruebas parasitológicas directas y a los demás les terminaron haciendo pruebas serológicas. Sin embargo, tanto las pruebas parasitológicas como las pruebas serológicas fueron negativas, se hicieron solo en una oportunidad y dado que ninguno de estos casos avanzó o se deterioró, se dejó, pues digamos que no se avanzó en otros estudios y es por esto que este caso no se pudo confirmar como un brote de Chagas oral. Sin embargo, se consideró al final la conclusión que era lo más probable o que el mecanismo de transmisión dentro de los mecanismos este era el más probable. Entonces, la charla de hoy la titulé Enfermedad de Chagas del vector al ventrículo, aclarando además que ya el vector no es se sabe claramente que el vector no es la única forma de transmisión y que además dentro de los cambios epidemiológicos que estamos observando en nuestro medio y en general en Sudamérica, va adquiriendo más importancia otras formas de transmisión, aunque esta siga siendo la predominante. La enfermedad de Chagas pues, es una enfermedad que es clasificada por la OMS como una enfermedad tropical desatendida causada por Trypanosoma cruzi, un protozoo que, digamos, que puede generar múltiples compromisos y adicionalmente manifestaciones en la presentación de su enfermedad. Es una de las principales preocupaciones es el subdiagnóstico que se tiene de la enfermedad y se concluye que en general solo el 3% de los portadores de tripanosoma son diagnosticados y solo el 1% al final termina recibiendo tratamiento. La tripanosomiasis americana fue descrita por Carlos Chagas en 1909. La transmisión principal reportada es la transmisión vectorial a través de la defecación del vector, no directamente por la picadura, por lo cual algunos autores lo han denominado tripanosoma estercolaria. Con relación al agente etiológico, pertenece al subfilo Mastigophora, al filum Sarcomastigophora y al orden Kinetoplastia. Este es importante porque agrupa organismos que son flagelados, que tienen típicamente esta estructura denominada kinetoplasto, que es un organelo que está en la mitocondria que va a tener el DNA. El estado como tal infectivo del parásito se desarrolla dentro del tracto digestivo del vector y va a contaminar a diferentes hospederos mamíferos a través de las heces. Asimismo, el parásito, al estar presente tanto en sangre como en secreciones de los hospederos o de los reservorios infectados, tiene la capacidad de contaminar alimentos o bebidas, haciendo que esta otra forma de transmisión adquiera importancia en los últimos años. Tiene una gran diversidad genética y por ello se ha conformado una clasificación en diferentes grupos, en 6 grupos que se denominan unidades discretas de tipificación del 1 al 6, que son importantes porque tienen una distribución geográfica característica que se ha asociado a la mayor probabilidad de presentar ciertas manifestaciones clínicas. En el caso de Colombia predomina el linaje 1 o la unidad discreta de tipificación 1, que se ha visto que circula tanto en ciclos selváticos como en ciclos domésticos y que se asocia a mayor probabilidad de manifestaciones cardiovasculares en el contexto de la enfermedad crónica versus otras manifestaciones que son más predominantes en la parte sur del continente, en los que predominan otras de estas unidades discretas de tipificación. Tenemos 3 formas parasitarias, el amastigote, el epimastigote y el tripomastigote metacíclico. Tanto el tripomastigote como el epimastigote es principalmente en el vector y el amastigote ya como una forma intracelular, como un parásito intracelular obligado en el vertebrado, aunque en este también podríamos encontrar el tripomastigote. Aquí vemos una tabla que resume las características más importantes que diferencian estas formas parasitarias. En el caso del amastigote, que como mencionaba es intracelular, este es no flagelado y es la forma replicativa que observamos en vertebrados, es redondo o ovoide y mide entre 1.4 a 4 micras y tiene como características que se puede apreciar tanto su núcleo como su kinetoplasto, así como el cuerpo basal. El epimastigote es más flagelar, va a proliferar en el vector y es la forma que además se induce en el laboratorio a través de los cultivos. El kinetoplasto tiene la característica que está ubicado entre el núcleo y el flagelo libre y también se puede observar una membrana ondulante. Tenemos también la forma del tripomastigote metacíclico, que es la forma ya infectiva pero en el vector, así como pues en los hospederos humanos y mamíferos. Y esta tiene una característica que es fusiforme y mide entre 12 a 30 micras, más grande. Incluye el flagelo, que va a estar en la parte posterior
y adicionalmente se observa también su membrana ondulante. Tiene un núcleo que es central típicamente y pues tiene la capacidad de poder infectar o penetrar células de todo tipo, como macrófagos, como células del sistema nervioso central, por ejemplo, o muscular. Acá vemos unas fotos de las diferentes formas parasitarias que acabo de mencionar con las distintas formas que también mencioné. Vemos la forma más redondeada de la mastigote, la forma del epimastigote un poco más alargada y la forma del tripomastigote. Con respecto a la epidemiología, se han descrito alrededor de 160 especies conocidas del vector, hablando del vector, distribuidas en 18 géneros diferentes, siendo los vectores más importantes, en el caso de nuestra zona, el Teratoma, el Rhodnius y el Panstronghilus. Es importante mencionar que también hay una gran cantidad de mamíferos hospedadores domésticos que se han descrito, más de 150 especies que en general son sinantrópicos y que también pueden ser silvestres y en general, pues digamos que los más importantes o podríamos agruparlos, estas especies en 8 órdenes en general, dentro de los cuales llaman la atención las zarigüeyas, por ejemplo, el oso hormiguero, los roedores, por ejemplo, los primates, tanto monos, humanos, por supuesto, y dentro del orden de los Artiodactyla, las cabras, los cerdos, también los burros, así como dentro del orden de los carnívoros, los perros y los gatos. La transmisión va a ocurrir principalmente en el contexto de la forma vectorial, cuando entonces el vector se le va a alimentar de la sangre de un mamífero que es susceptible y va a liberar entonces heces con esas formas infecciosas que luego van a llegar pues al hospedador, sea porque lo inoculó a través del rascado en una lesión de continuidad o pues ya realmente cuando se genera la lesión cutánea o de las membranas mucosas se genera ahí la defecación del vector. Por otro lado, siguiendo con la epidemiología, en esta foto vemos la distribución de los vectores en general. Como había mencionado, dentro de los vectores más importantes en nuestro medio y específicamente en Colombia, el más importante es el Rhodnius prolixus, también el Teratoma dimidata. Este se ha descrito más en la Sierra Nevada y viene adquiriendo más importancia el Panstronghilus geniculatus, que se ha venido reportando en zonas del norte del país hacia el Cesar, asociado también a algunas actividades humanas como los cultivos de palma, también en la Sierra Nevada, cada vez más en la transmisión peridomiciliaria. Antes se reportaba un poco más en el ciclo selvático, pero ha venido adquiriendo más importancia en esta transmisión peridomiciliaria. Por eso este es uno de los que debemos ahí mencionar. Y acá vemos la distribución de los diferentes grupos que había mencionado, de las agrupaciones filogenéticas, en donde vemos que en Colombia predomina el grupo 1 con las implicaciones que había comentado. En esta foto vemos un resumen de la ecoepidemiología y la transmisión dinámica que puede tener la enfermedad de Chagas en las Américas, y esto porque al final se ha concluido que la transmisión implica numerosas interacciones que son finalmente no solamente entre el vector con el parásito, así como los huéspedes mamíferos, pero también en la cual adquieren importancia algunos otros determinantes psicosociales o bien sociales en el entorno, así como por ejemplo patrones climáticos, ecorregionales, la dispersión mediada por el humano que puede tener y que puede determinar qué especies de vectores y hospedadores pueden ocurrir en ciertas áreas geográficas, qué patrón de uso de suelo se tiene, si nos encontramos en un contexto de urbanización, de deforestación, o también cómo se comporta la infección de los vectores en general con el microhábitat, por ejemplo, si se encuentran alguna asociación entre cambios con los materiales de construcción de las viviendas, por ejemplo, así como el microclima y la disponibilidad de alimentos. Entonces, aquí vemos como esta representación de todas estas interacciones, podríamos decir, ecológicas, tróficas, que finalmente van a modularse también por la genética del parásito, por el vector como tal, y por el huésped, y que al final pues van a llevar a la transmisión de Trypanosoma cruzi mediada por vectores en el contexto de la transmisión vectorial. Por otro lado, en general, hay factores que contribuyen a la epidemiología de la enfermedad, algunos de los que mencioné antes, todos estos que menciono o que anotamos en esta diapositiva, no solamente en el contexto de lo que acabo de mencionar con la ecología, sino también ya como
se establecen esos determinantes socioeconómicos y políticos, el comportamiento humano, la genética del parásito. La transmisión vectorial cada vez viene perdiendo importancia, y esto sobre todo por todas las iniciativas de control vectorial, la mejora que se ha hecho a las viviendas, así como que viene aumentando la prevalencia en entornos que previamente eran no endémicos de algunas otras de esta forma de transmisión, sobre todo ligado a la migración internacional y también del campo a la ciudad. Esto ha hecho que se vaya cambiando la epidemiología de la enfermedad y que vayan surgiendo nuevos desafíos en el control de la misma. En esta diapositiva vemos un resumen de la distribución de los casos de Chagas agudo con condición final de muerte y de casos confirmados de Chagas crónicos en el periodo de 2017 a 2022 en Colombia. En general podemos decir que las dos zonas de mayor transmisión son la zona de Casanare y Arauca. En general se establece que la enfermedad está concentrada sobre todo en términos de la transmisión vectorial en lo que corresponde a la cordillera oriental hacia el oriente pues, del país. Hay en general 300.000 nuevos casos que se reportan en las Américas anualmente, dentro de los cuales cuando se mira cuáles presentan mortalidad, el 60% de la mortalidad se ha asociado a muerte súbita, un 25% a falla cardíaca y un 15% a accidente cerebrovascular. En Colombia también vemos, este es el último reporte para lo que corresponde a lo que va de los periodos epidemiológicos para el año 2025, comparado con la distribución específicamente de los casos de Chagas crónico entre el 2020 y el 2024. Vemos cómo se observa un mayor número de casos reportados para el año 2023. Y adicionalmente vemos cómo, mirando la distribución con respecto a los casos en términos del género y de los rangos de edad, en lo que va reportado de este año, predominan mujeres, sobre todo en las décadas correspondientes a la vida fértil, probablemente por la búsqueda activa asociada pues, a la gestación. En general, entre 700.000 y 1.200.000 personas en el país, en nuestro país, se encuentran infectadas, y en general pues, se considera que al menos 8 millones de personas tienen un alto riesgo de transmisión vectorial. Estas son las rutas de transmisión desde la vectorial, de la que hemos hablado sobre todo en esta parte epidemiológica, pasando por la transmisión vertical, el Chagas congénito, cuya probabilidad de transmisión se ha estimado entre 1.1 a 2%, y 5 a 6%, y con periodos de incubación que son diferentes en cada una de ellas. En el caso de la transmisión vertical, la incubación puede extenderse hasta 9 meses, entre 4 y 9 meses. En el caso de otras rutas, como la ruta de la transfusional, se ha descrito tasas de transmisión entre un 10 y un 20% en países endémicos, y en países no endémicos cambia un poco, adicionalmente que dependiendo del hemocomponente que se transfunda puede ser diferente, siendo mayor en el caso de las plaquetas, que puede ser hasta el 26% incluso en estos entornos no endémicos, y siendo menor en el caso del plasma o glóbulos rojos o crioprecipitados, que puede ser hasta el 0,4% en estos entornos no endémicos. Con relación a las otras rutas de transmisión, el trasplante de órganos, que adquiere pues mucha importancia en la actualidad como reactivación de la enfermedad. Se ha descrito unas incidencias entre un 3 y un 75%, dependiendo de la corte que se revise, sabiendo pues que el mayor riesgo está en los receptores de trasplante cardíaco y con menor probabilidad en otros como riñón e hígado. Vemos acá también un poco ya hablando de cómo se comporta la transmisión oral en Colombia. Esta es una revisión que se hizo de los casos publicados entre el año 92 y el año 2023. No se incluye el caso que mencionábamos al inicio, por lo que no pudo confirmarse, pero en esta distribución vemos en el mapa cómo se comporta la misma en términos pues, de las zonas más afectadas de acuerdo al número de casos. Se mantiene pues la distribución que había comentado previamente, así como los lugares en los que se han reportado los brotes alimentarios. En el caso de la transmisión oral es importante mencionar que en general la morbimortalidad es mayor. Hay varios mecanismos que lo pueden explicar. Por un lado, la mayor carga parasitaria, por otro lado, una
vía o se facilita las vías de entrada a través del tracto gastrointestinal. Por otro lado, se ha asociado también en el contexto de la inmunidad que hay una mediación por glicoproteínas del parásito como glicoproteína 82 y 90 que probablemente también se asocian o que pueden explicar parcialmente cómo esta forma tiene mayor tanto morbilidad como mortalidad, así como en general la mayor probabilidad de presentar manifestaciones clínicas. En el caso de la enfermedad vectorial, transmitida vectorialmente, la probabilidad de que un paciente en el contexto de la enfermedad aguda presente síntomas es de menos del 10%. El 90% en general de los pacientes van a tener o síntomas muy leves o van a ser totalmente asintomáticos, mientras que esta probabilidad cambia en el contexto del paciente con enfermedad transmitida de forma oral, en el que además se ha reportado una mortalidad que puede subir hasta el 35% si comparamos con un 5-10%, que es la que se presenta en el caso de la transmisión vectorial. En esta foto vemos de alguna forma varias de las teorías que se han explicado que pueden explicar esta transmisión oral y es importante mencionarla. Por un lado, en el ciclo selvático principalmente ocurre de dos formas. Por un lado, un mamífero que no está infectado y que se coma un mamífero infectado, o por otro lado, un mamífero no infectado que va a consumir directamente tratominos infectados. Pero también la contaminación de alimentos, de bebidas, jugos, por ejemplo, o de carnes de animales silvestres de mamíferos infectados. Y dentro de estas rutas, como vemos en la foto, las que tienen la forma como consolidada de la flecha son aquellas que se han confirmado en esta transmisión oral, pero las que tienen las flechas punteadas se refieren más a teorías que se tienen en la actualidad y que probablemente faltan más reportes, estudios que permitan confirmar que se dé de esa forma. En estas, por ejemplo, se han denominado algunas perspectivas nuevas, por ejemplo, de las secreciones oríferas de los didelfidos, disculpen, que se ha visto que pueden ser de alguna forma una fuente alternativa de transmisión oral también y de contaminación al medio ambiente. Los didelfidos, como por ejemplo la zarigüeya, que es dentro de los animales que encontramos como hospederos en nuestro medio más importante. Por otro lado, hablando del ciclo de vida, pues este va a empezar pues, cuando el vector tratomino va a ingerir esos tripomastigotes que están circulantes, cuando ingiere sangre de un mamífero que está infectado, finalmente se transformarán en epimastigotes, que es la primera etapa de replicación, como había mencionado, los invertebrados, en el intestino medio del vector. Esos van a migrar al intestino posterior y se van a diferenciar finalmente en tripomastigotes metacíclicos infecciosos, que son los que se van a excretar en las heces del vector. Estos ingresarán por alguna herida, como había mencionado, en el huésped mamífero, pues como tal, invadirán además diferentes tipos de células nucleadas y finalmente en el citoplasma esos tripomastigotes van a diferenciarse a formas intracelulares que son los amastigotes, que van a replicarse. Más o menos se ha establecido un tiempo de duplicación de 12 horas en un periodo entre 4 a 5 días y finalmente luego que este periodo acaba van a transformarse en tripomastigotes, se romperá la célula huésped, estos se liberarán a la circulación y pues ya entonces los parásitos circulantes podrían invadir nuevas células y iniciar nuevos ciclos, además replicativos, así como pues infectar vectores que se alimenten de este huésped. Acá resumo algunas de las características clínicas. Algunas de las cosas que quiero mencionar es, por un lado, el periodo de incubación después de la transmisión vectorial es entre 1 y 2 semanas, como había mencionado, cambia el periodo de incubación dependiendo de la forma de transmisión. En esta etapa es muy importante pues la detección de la parasitemia microscópicamente y esos síntomas, como mencionaba, 90% van a ser muy leves o asintomáticos del paciente, desde fiebre, malestar, hepatosplenomegalia, linfocitosis atípica. Importante en el sitio de inoculación revisar si el paciente presenta el chagoma, esa induración que se presenta en ese sitio de inoculación, que sería como un nódulo cutáneo, o ya el signo de Romaña, que se refiere al edema palpebral indoloro prolongado, que también pues, se puede indicar el sitio de inoculación.
La gran mayoría pues, de esas infecciones, por ser asintomáticas, no se terminan diagnosticando, y en menos del 1% de estas infecciones se pueden presentar cuadros graves, potencialmente mortales, sobre todo si han asociado a la presentación de miocarditis o de meningoencefalitis. Como mencionaba, en la forma de transmisión oral, la probabilidad de que se presenten estas formas graves es mayor. Por otro lado, en el contexto del paciente que pues, pasa esta fase aguda, se genera la respuesta inmune más de tipo celular, se controla la replicación del parásito y se resuelvan los síntomas si fue que los presentó. La parasitemia como tal va a desaparecer entre 4 a 8 semanas en general, aunque podría encontrarse en periodos más prolongados, inclusive hasta 3 a 4 meses. Entramos a lo que se denomina la fase crónica de la infección, en la que la mayoría de las personas pueden permanecer asintomáticas, pero entre un 20 y un 30% de los pacientes van a presentar progresión con compromiso del sistema gastrointestinal o con compromiso del sistema, del sistema cardiovascular, con la cardiomiopatía chagásica crónica, que pues es la forma crónica más prevalente, entre un 20 y un 30%, así como menos frecuente, menos del 5% de los casos, la polineuropatía sensorial, que también se ha descrito en esta forma crónica. Dentro de la cardiomiopatía chagásica se han descrito, en el caso del contexto crónico, pues alteraciones del sistema de conducción, el bloqueo de rama derecha o el fascicular anterior izquierdo. Son pacientes que tienen una alta carga ritmogénica, contracciones ventriculares y la formación de aneurismas del ventrículo izquierdo, con una tasa de progresión que está reportada en algunos estudios de casi el 2% por año en general. Acá pongo algunas diferencias con relación a las manifestaciones clínicas en la transmisión oral. Una es el periodo de incubación que había mencionado, otra es la mayor probabilidad entonces de manifestaciones, 70% de los casos, hasta incluso 100% se ha descrito de acuerdo a la serie, que pueden presentar fiebre, edema facial que también oscila entre 50 a 100%, así como edema de las extremidades inferiores, mialgias, linfadenopatía, diarrea, hepatosplenomegalia, por ejemplo, ictericia, artralgias, hematemesis, melenas, palpitaciones, dentro de estas manifestaciones reportadas. Estas prevalencias que pongo acá vienen directamente de esa revisión que se hizo de los casos de los brotes reportados en Colombia en el periodo que había mencionado antes. Es común también que presenten más anomalías en el electrocardiograma, hasta el 66%, que en general van a predominar en los menores. Y en general, en este contexto agudo, las anomalías más frecuentes son asociadas al segmento ST o a la onda T, hasta un casi 40%, seguidas por la prolongación del QT, el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda, inclusive este más prevalente, al menos en esta revisión. Con relación al ecocardiograma, casi la tercera parte en este contexto de transmisión oral, en esta revisión encontraron que podía presentar derrame pericárdico leve a moderado, seguido en prevalencia por la disfunción ventricular, con una fracción de eyección deprimida y un 33% arritmias, dentro de las cuales las más frecuentes eran supraventriculares. Acá pongo algunos de los estadios que se utilizan en el abordaje ya de la miocardiopatía crónica, simplemente para mostrar digamos, lo similar que es con la clasificación de la AJA que utilizamos en general en falla cardíaca crónica, y pues que se termina pues extrapolando con algunos cambios pequeños a estos pacientes con cardiomiopatía chagásica crónica. Dentro del diagnóstico, entonces, vamos a tener que hay tanto técnicas serológicas como parasitológicas y moleculares que dependerán de qué momento nos encontremos en la infección, en el estadio, así como la vía de transmisión. Hay un periodo, una breve brecha que vemos representada en esta foto entre la fase aguda y la aparición de anticuerpos en la fase crónica, que como vemos que se da más o menos a los 2 meses, en los que vemos cómo se van incrementando los títulos de anticuerpos, IgG, y disminuyendo la parasitemia, pero entonces en esta tiempo, en esta brecha temporal, es probable que los rendimientos de estos estudios cambien, y hay que tenerlo en cuenta dentro de las opciones, digamos, de los estudios que vamos a realizar. En el contexto del paciente que tiene una infección aguda, vamos a tener que lo más importante es identificar el parásito a través de métodos directos, sea examen directo de sangre fresca, la gota gruesa o el extendido de sangre periférica, así como métodos de concentración, dentro de los cuales está el micrométodo, el microhematocrito y el método de Stroud. Como había mencionado, el tiempo de circulación del parásito en sangre periférica en general es hasta en promedio 60 días, pero podría extenderse un poco más, y por ello además
se recomienda que se hagan estos estudios seriados varias veces al día por una semana al menos, teniendo en cuenta los rendimientos que ya vamos a mirar. En el contexto pues, del examen directo de sangre fresca se utiliza sangre capilar o venosa. En el extendido de sangre periférica podemos utilizar también sangre periférica capilar o venosa, pero con tinciones que se hacen previa a la fijación con metanol, como el Bright, el Field y el Gemsa. Esta es una foto en la que vemos una gota gruesa, perdón, a partir de sangre fresca. Y en esta otra, no, esta no la tengo, pero aquí vemos una representación, perdón, de este método. En general, permite concentrar varias capas de sangre, entre 20 a 30 capas, si lo comparamos contra el extendido, en el que no existe esta ventaja, pero pues depende mucho de la experiencia de quien la haga. Sin embargo, pues muy utilizado en nuestro medio por ser también el principal método diagnóstico de malaria. Se pueden ver los parásitos distintos de acuerdo al proceso de deshemoglobinización al que se someten y también por el secado de las láminas, pero en general se observa usualmente el quintoplasto, el núcleo y el flagelo, así como la membrana ondulante en algunos casos. En aras del tiempo, pues aquí pongo algunas fotos de los otros métodos que cada uno tiene pues una técnica por supuesto diferente en este contexto de la fase aguda. Tenemos en este contexto de la fase aguda también los métodos indirectos, dentro de los cuales están los hemocultivos, las PCRs y los métodos serológicos. Estos últimos de gran importancia en esta fase, sabiendo pues cómo se comporta la parasitemia y con el comportamiento que vemos en la gráfica en relación a cuando se van incrementando los anticuerpos IgG. Con relación a la fase crónica, la recomendación es que se ha hecho en general desde la OMS, es que se hagan dos serologías de dos principios distintos, estas con un rango de sensibilidad, además que pueda variar entre el 98 y 99.5%. En nuestro medio, en el Instituto Nacional de Salud, se ha venido verificando el rendimiento de 6 técnicas distintas de ELISA, así como de una técnica de quimioluminiscencia, y esto ha hecho que finalmente se hagan algunas modificaciones en el algoritmo diagnóstico con relación a este desempeño de estas pruebas de ELISA que tenemos disponibles. En el caso, por ejemplo, de las pruebas de ELISA de antígenos totales, en nuestro medio tenemos una sensibilidad del 99%, y en el caso de las pruebas de ELISA que se hacen y quimioluminiscencia con antígenos de péptidos sintéticos y recombinantes, una sensibilidad un poco menor que puede oscilar entre 92 y 98%. Por lo cual, entonces, finalmente, en nuestro algoritmo diagnóstico, en este contexto del paciente crónico, si el paciente tiene una primera prueba de ELISA, que además sea con antígenos totales, negativa por su alto rendimiento, su sensibilidad, se establece pues que no se haría otro estudio. En cambio, en caso de que sea positiva, entonces se haría una segunda prueba. Esta segunda prueba podría tratarse de ELISA por otra técnica o con quimioluminiscencia, que podría ser en principio que la recomendación es que se haga, que se podría hacer con antígenos recombinantes, pero también está la posibilidad de hacer otros estudios en este contexto como inmunofluorescencia indirecta que tenemos disponibles en el Instituto Nacional de Salud. Con eso pues se confirmaría con la segunda prueba positiva el diagnóstico de Chagas crónico. Y acá en esta foto vemos simplemente es para mirar las sensibilidades en contexto de las pruebas directas, de los exámenes directos que mencionaba en el diagnóstico de la fase aguda. Como ven, la sensibilidad es bastante baja, con una especificidad que en general es más del 98%, y por ello entonces la importancia de hacerlas seriadas y preferir también los métodos de concentración. Con relación al tratamiento, esas son las dos opciones que encontramos o que se recomiendan en la actualidad con estas dosis que menciono. Lo que recomiendan las guías de la OPS en la actualidad es que se trate a los pacientes, a los niños con infección crónica y a las niñas y mujeres en edad fértil. En todos los casos, la evidencia no es fuerte, dado que contamos con muy pocos estudios de buena evidencia, como ensayos clínicos, y además que en ninguno se ha reportado que haya cambios en los desenlaces clínicos que se evalúan. Sin embargo, por el hecho de que sí se ha demostrado en estos dos contextos que puede haber una menor o que puede haber un efecto parasiticida que pueda o que se ha comprobado en estos estudios que hay hasta el momento,
aunque no se impacten desenlaces clínicos, se recomienda en estos dos contextos, dada esta disminución en la parasitemia o negativización en la parasitemia que se observa en el seguimiento. En el caso de los pacientes adultos con infección crónica sin daño orgánico, es muy controvertida y en el momento la recomendación es condicional. Este, por ejemplo, es uno de los estudios que ya es del año 97, en el cual precisamente se confirmó en el contexto de pacientes precisamente con Chagas crónico cómo se podía cambiar la respuesta usando el tratamiento versus placebo en relación a la parasitemia valorada por senodiagnóstico. Vemos cómo fue a favor del tratamiento y es una de las razones por las cuales se considera pues, el tratamiento en estos casos. Y este estudio, que es otro de los que tenemos, que es un ensayo clínico también, más recientemente publicado en el año 2015, que es el estudio Benedict, que reportó o que en realidad evaluó pacientes fue con miocardiopatía chagásica, ya eran pacientes que tenían la enfermedad instaurada, pero lo interesante de este estudio fue que, aunque no hubo diferencias en los desenlaces que evaluaron del compuesto de muerte, de empeoramiento de falla cardíaca, etcétera, sí hubo cambios en los niveles en la PCR como tal, en la parasitemia que se evaluó en el seguimiento, a favor de aquellos pacientes que, teniendo parasitemias positivas al inicio del estudio, eran sometidos a tratamiento versus placebo, en este caso con mesnidazol. Por todo ello, se recomiendan esos dos contextos que mencionaba el tratamiento. Con relación a la infección crónica con daño orgánico, pues no hay evidencia que lo sustente, y en el caso de la infección aguda y congénita, pues también el desenlace es hacia los efectos parasiticidas sin desenlaces clínicos que se hayan impactado. Vienen cambios probablemente en el contexto del paciente con Chagas crónico o en la fase que llamamos también indeterminada. Este es un estudio que probablemente veremos, cuyos resultados se van a publicar en el futuro, que precisamente pretende mirar cómo se comporta esta parasitemia en ese contexto también. En general, entonces, podemos concluir que la enfermedad de Chagas tiene múltiples vías de transmisión y cambios epidemiológicos que se debe sospechar en pacientes cuando sobre todo tenemos manifestaciones de la fase aguda y tratarlos. Si bien no hay evidencia que sustente o que confirme que haya cambios o que vayamos a impactar en desenlaces clínicos a corto o largo plazo, la fase aguda puede ser potencialmente mortal de acuerdo a la manifestación que presenta el paciente, y adicionalmente la mejoría que se da en la parasitemia pues es una de las razones por las cuales se recomienda. El seguimiento en la fase indeterminada es importante, sobre todo por lo que se viene en términos de cómo se comporta la parasitemia tratando a esos pacientes también. Por otro lado, es importante en el contexto del paciente con cardiopatía chagásica crónica, que es una de las complicaciones las que vamos a ver en el contexto del paciente crónico, prevenir la muerte súbita, y ya el tratamiento se dirigirá pues a las complicaciones y ya a la miocardiopatía como tal, que pues es otro tema. Siempre vigilar las complicaciones del tratamiento porque tanto besnidazol como nifurtimox tienen efectos adversos desde manifestaciones como toxicidad cutánea, que es la más frecuente, pasando por alteraciones o compromiso gastrointestinal, seguido por la neurotoxicidad. Entonces, importante el seguimiento de transaminasas, el seguimiento de la función renal, el seguimiento del hemograma, que también se ha detectado leucopenia, por ejemplo, y el seguimiento en general de estos pacientes.